Hubo una escuela filosófica que afirmó que todos los hombres solo compartimos dos cosas: la muerte y el sufrimiento. Esta idea sería llevada al extremo por un pensador alemán, el cual consideró la crueldad del mundo, la injusticia y la irracionalidad con la que vivimos todos los días. Si alguna vez has sentido que este mundo es cruel, hostil e irracional, seguramente coincides con la tesis de este autor, el cual se preguntó cuál es el verdadero ser del mundo y cómo poder vivir en un mundo envuelto en el sufrimiento. Este autor es Arthur Schopenhauer. En esta ocasión, en tu canal favorito de filosofía, El Seguir de Casiopea, analizaremos las principales tesis de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nació en Danzig el 22 de febrero de 1788 y falleció en Frankfurt. Si bien en vida nunca fue un autor popular, Schopenhauer siempre pensó que sus obras serían estudiadas por la posterioridad. Los eruditos son los que han leído en los libros, pero los pensadores, los genios, aquellos que iluminan al mundo y estimulan a la raza humana, son los que han leído directamente en el libro del universo. De entre todas sus obras, la más importante es El mundo como voluntad y representación. En esta obra defiende la irracionalidad del mundo, clave de su pensamiento pesimista. Una de las contrapartes de Schopenhauer fue el filósofo Hegel, quien consideraba que todo lo racional es real y todo lo real es racional. En contraparte con Hegel, Schopenhauer consideraba que si algo califica al mundo es su irracionalidad. Pero antes de analizar a Schopenhauer, consideremos las fuentes de su pensamiento, de las cuales únicamente destacan tres: Platón, el gran filósofo Immanuel Kant y el pensamiento oriental, como el budismo. De Platón se pueden decir muchas cosas. Fue un gran contendiente del relativismo y del escepticismo durante su época, pero lo que destacamos es que Platón pensaba que el mundo percibido por nuestros sentidos está en perpetuo cambio, en un mundo de apariencias eternamente cambiantes. Frente a este mundo, el griego afirma que están las ideas o las formas, el mundo de lo eterno que se mantiene inmutable. Schopenhauer está de acuerdo con el cambio, con la apariencia y con que existe algo más allá de las meras apariencias que permanece, el verdadero ser del mundo. Pero para entender realmente a Schopenhauer, partamos de su obra misma en las fuentes. Es decir, El mundo como voluntad y representación analiza el mundo desde dos aristas, desde voluntad y desde representación, dedicando las dos primeras partes a la representación y las dos últimas partes a la voluntad. La representación se refiere a la manera como conocemos y existe el mundo. El filósofo Immanuel Kant realiza lo que se llamó el giro copernicano. Esto quiere decir que no son los objetos los que determinan al sujeto, sino el sujeto bajo ciertas facultades el que permite conocer al objeto. Estas facultades Kant las llamó trascendentales. Trascendental significa condición de posibilidad de conocimiento, por lo que el sujeto que conoce los objetos es el sujeto trascendental. Las facultades trascendentales son las formas puras de la sensibilidad, tiempo y espacio, y las formas puras del entendimiento, las categorías, que si analizamos son bastantes categorías. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera un video explicando a Kant más a fondo. De manera que pongamos el siguiente ejemplo. La manzana no es manzana en cuanto que el objeto determina al sujeto, sino que el sujeto tiene la capacidad de pensar a este objeto bajo el concepto de manzana. Y en esta síntesis entre objeto y sujeto se da el conocimiento. Desde las intuiciones puras, tiempo y espacio, hasta las categorías, Kant en su obra La crítica de la razón pura constantemente las define como representaciones. Por lo que el mundo, tal como Kant lo plantea, es el mundo como representación, con sus diferencias, claro está. Pero antes de llegar a ellas, hay que decir que el objeto que percibimos bajo las categorías y las formas puras de la sensibilidad es lo que Kant denomina el fenómeno, lo que se presenta. En contraparte está el noumeno, la cosa en sí. El noumeno es aquello que no podemos conocer, que escapa a nuestras categorías y a nuestras formas de la sensibilidad. En este mundo nouménico de la cosa en sí, Kant considera conceptos como Dios, la libertad o la inmortalidad del alma. Son cuestiones que no podemos conocer, pero que la razón se ve forzada a preguntarse acerca de ellas. Por contraparte, Schopenhauer considera que el mundo sí es una representación. Schopenhauer asimismo se considera como un kantiano, pero a diferencia de el chaparrito, Kant, Schopenhauer está de acuerdo con el mundo como representación tal como Kant lo plantea.
excepto en el extenso mapa de las categorías, pues para Schopenhauer solo existe la categoría de causalidad. La causalidad es la capacidad con la cual consideramos las cosas como una detrás de la otra. La ciencia tendría como objetivo explicar la causalidad del mundo, lo que Schopenhauer llamó el principio de razón suficiente. Sin embargo, la ciencia es inabarcable, no puede comprender los grandes misterios de la vida y por ende el verdadero ser del mundo. Y así como Platón plasmó las ideas y lo sensible, la ciencia no puede ir más allá de lo sensible. Así que si tú has visto un documental de Carl Sagan o de Discovery Channel y piensas que se ha revelado todo, déjame decirte que para Schopenhauer esto es absurdo, pues las proposiciones científicas no revelan la verdadera naturaleza del mundo, el noumeno, ahí donde cambia a Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. Schopenhauer ve la voluntad. Pero antes de hablar de esto, mencionemos a otro autor. El filósofo Ludwig Wittgenstein, siglos después, afirmará: sentimos que aun cuando ya hayan dado respuesta todos los posibles interrogantes científicos, los problemas de la vida no habrán sido tocados en absoluto. Las preguntas esenciales como la existencia de Dios, la felicidad y el sentido de la vida escapan a la ciencia y a sus proposiciones. Por lo que aquí llegamos al mundo como voluntad. La voluntad es una fuerza ciega e irracional, una realidad profunda, la esencia del individuo y del mundo. Schopenhauer toma el concepto de voluntad del pensamiento oriental, particularmente de los Vedas y de los Upanishads, bajo el concepto del velo de Maya, como una realidad que permanece oculta a nuestros ojos, pero que está ahí. La roca y la flor son en realidad la misma realidad, pero la comprendemos de manera incompleta. Únicamente cuando nos sentamos a reflexionar efectivamente sobre la naturaleza es que vemos el verdadero ser del mundo. Para Schopenhauer, el primer encuentro del verdadero ser del mundo está en el sujeto, no de manera trascendente sino inmanente. En la medida que el sujeto se comprende parte del mundo, comprende la esencia de este mundo. Mira a sí mismo, se vuelve el ojo que puede ver hacia su propio interior. ¿Cuál es la esencia del mundo? La esencia del mundo es la voluntad, una fuerza en la cual el deseo está en constante lucha con todos los deseos, lo que lleva siempre y de manera perenne al conflicto. La voluntad, como ya lo hemos dicho, es una fuerza ciega, irracional y salvaje. La podemos ver en los documentales de vida silvestre, en la crueldad con la cual los animales luchan por sobrevivir, en las fuerzas inclementes de la naturaleza, pero también en la vida humana, la cual está plagada del deseo, el cual, aunque es saciado, siempre vuelve a surgir, en la brevedad de la misma y en el fin inminente que nos acaece a todos, el cual es la muerte. Pues esta vida es la vida de la vejez, de la enfermedad, del dolor, del abandono, pero también es la vida de la muerte. Y como afirma Schopenhauer, el destino de las moscas es ser comidas por las arañas y el de los seres humanos por los pesares. Frente a este mundo de representación, pero también de voluntad, en el cual lo único que impera es el dolor, Schopenhauer afirmará que este es el peor de los mundos posibles, pues no es posible otro mundo más cruel que en el que vivimos. Y este mundo no pudo ser creado por un dios, sino por un demonio o algún ser ventajoso que disfruta del dolor de sus habitantes. Por lo que Schopenhauer se pregunta cómo poder vivir plenamente en este mundo de dolor. Quizá la pregunta que te salte es: ¿podemos ser felices en el mundo como Schopenhauer lo plantea? Schopenhauer considera que no. La felicidad es un engaño. Normalmente pensamos que somos infelices porque no somos felices. En contraparte, Schopenhauer afirma que tenemos épocas tristes y únicamente momentos felices, pequeños atisbos de alegría en los cuales juzgamos la vida como buena, pero la mayor parte del tiempo la vida es dolor y sufrimiento. Entonces, ¿cómo vivir realmente? Schopenhauer considera tres alternativas para poder sobrellevar el dolor del mundo, y estas alternativas son palabra de Dios, infalibles. La primera de ellas es el arte. El arte es la manera como el artista plasma la voluntad y puede sobrellevar el dolor del mundo. Schopenhauer siempre gustó del teatro, de la ópera, tocaba la flauta y amaba al compositor Rossini, tanto que consideró que vivir sin ir al teatro es como peinarse sin un espejo, cuestión que seguramente también lo hacía. En la música, ¿de qué hablan las canciones? Las canciones hablan del dolor,
de lo que sufrimos, de lo que hacemos, pero también habla de lo que deseamos, de lo que nos haría sentir mejor, de manera que la música plasma el proceso de la voluntad y nos libera en cierta forma de la misma. Pero si tú no tienes el genio del artista y ya te cansaste de escuchar canciones, entonces la segunda alternativa es la empatía. La empatía no es, como generalmente se dice, sentirte mal por otro. Empatía no es lo mismo que lástima. La empatía es genuinamente estar convencido de que ayudas a otro. Con la empatía comprendemos una verdad muy importante del universo, y es que yo no sufro ni tú sufres, sino que todos somos parte de un gran sufrimiento. Y al comprender que el sufrimiento nos envuelve a todos, comprenderemos que la vida esencialmente es sufrimiento. Este es el verdadero ser del mundo. Y finalmente está la mística. ¿Qué es la mística? Con la mística, Schopenhauer se refiere a la espiritualidad. Si bien Schopenhauer estaba convencido del pensamiento oriental, se refiere a los monjes, al budismo, pero también a los frailes occidentales que deciden vivir en celibato y dedicarse a la caridad. Ahí está la mística, en la cual el sabio místico logra comprender el dolor del mundo y mediante su propia espiritualidad sobrellevarlo. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, déjanos un comentario y sobre todo platícanos en los comentarios si tú crees que el mundo es el peor de los mundos posibles. Yo soy Guillermo y nos vemos en unos días o la semana que viene. Adiós.